Vamos a orar en este momento. Oramos. Querido Dios, en nuestro corazón hay tanta gratitud porque después de un día de actividades, separamos este tiempo para poder reunirnos en este lugar para escuchar tu palabra. Gracias porque cuando entonamos aquella música que dice que aunque estamos en un conflicto, lucharemos a tu lado, nos da la convicción de que tenemos la victoria. Gracias por este momento de oración donde abrimos nuestro corazón para poder colocar en tus manos nuestra vida. Y hoy queremos que como hijos podamos ser abrazados por aquel Padre de amor. Tú hoy trajiste no visitas, tú has traído hijos. Y cada persona que esta noche está aquí en este lugar viene para ser abrazado por ti. Que hoy podamos salir con el corazón lleno de esperanza, con nuestra vida llena de paz, con la convicción de que el encuentro que tenemos contigo es tan fortalecedor. Y hoy queremos una vez más abrir tu palabra, no solamente para poder descubrir la batalla que tenemos que luchar, sino para disfrutar de la victoria que Cristo ya ganó colocándose en nuestro lugar. Todos tenemos luchas, todos enfrentamos problemas. Hay tanta gente con dificultades. Probablemente hay personas aquí luchando contra una enfermedad. Que tu presencia una vez más en este lugar pueda traer la paz y la esperanza que todos necesitamos. Por eso te rogamos que tu Santo Espíritu haga el trabajo que siempre sabe hacer en nuestro corazón, traer paz, esperanza y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuánto me alegra poder saludar aquí todos ustedes y felicitaciones por participar de este encuentro. No participamos de eventos, sino de encuentros. Y es bonito poder no solamente encontrarnos con una familia espiritual, sino también con tantas personas que ya han sido tocadas por el Espíritu de Dios, personas que vienen estudiando la Biblia, personas que son invitadas. Y el hecho de que estén aquí no es casualidad, Dios tiene un propósito. Y hemos venido aquí para poder saborear y disfrutar no de la guerra, sino de la victoria. Porque si bien es cierto, todos estamos inmersos en un conflicto y el título de esta semana es La Última Batalla. Estamos revisando en la Biblia dónde comenzó esa batalla. Hoy vamos a ver otra batalla registrada en la Biblia, pero hay algo interesante, que de todas las batallas hay un vencedor. Y aquel que se coloca del lado del vencedor ya tiene la potestad de poder saborear la victoria. No porque nosotros ganamos, sino porque alguien ya ganó en nuestro lugar. Mas nosotros todavía estamos en la lucha, en la batalla de poder aferrarnos a ese ganador. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes una historia registrada en el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver una batalla que allá se desarrolló en el Edén. Aquellos que siguieron la transmisión anoche, vimos que la batalla comenzó en el cielo y hoy vamos a ver una batalla en el Edén. ¿Más en qué consistía esa batalla? Yo quiero que todos nos pongamos a pensar en un concepto muy práctico que lo encuentro en la primera página de la Biblia. Génesis capítulo 1 dice así: Dios comienza a crear todo este mundo perfecto. Primer día, para la luz de las tinieblas. Segundo día, la expansión del cielo y la tierra. Tercer día, allí comienza a producir las plantas, toda la vegetación. Cuarto día, los animales. O cuarto día las lumbreras, quinto día los animales, y sexto día el ser humano. ¿Qué cosa hizo el ser humano para recibir de Dios ese regalo perfecto de la creación? Nada.
absolutamente nada. El ser humano no estuvo en el primer día, no estuvo en el segundo día, no estuvo en el tercero, no estuvo en el cuarto, no estuvo en el quinto, estuvo en el sexto. Cuando aparece el ser humano en el sexto día, vemos que Dios crea su imagen y semejanza, ya no con el poder de su palabra, sino hecho con las manos de Dios, creado para un propósito. Y ahora Dios le entrega este mundo, le entrega el mundo perfecto, como un regalo maravilloso para el ser humano. ¿Qué hizo el ser humano? Nada, absolutamente nada. ¿Qué se llama eso? Regalo. ¿Y cómo nosotros hemos colocado, o la Biblia, cómo presenta los regalos que Dios entrega? Gracia. Porque gracia es un regalo que el ser humano recibe y que no hizo nada. No merece, pero recibe porque Dios lo da. Entonces el ser humano recibió como regalo, por gracia, el dominio, recibió el mundo perfecto para que él pueda habitar, ser feliz y con la posibilidad de poder vivir para siempre. Pero hay un asunto interesante que necesitamos entender. La gracia, cuando es dada, necesita una respuesta. Y si nosotros entendemos eso, vamos a entender qué significa realmente gracia. Dios ofrece al ser humano de gracia todo el mundo perfecto. No hizo nada el ser humano lo recibe. Pero la respuesta de Adán ante el regalo que Dios le da, ¿en qué consistía? En una sola palabra: obediencia, respeto, amor, lealtad. Dios te da su gracia, pero la respuesta, la gracia de Dios es lealtad, es amor, es respeto, es la evidencia de que yo recibo la gracia de Dios. Entonces Dios le dice a Adán: mira, todo está en tus manos. Yo lo he creado para ti. Solo que yo necesito que tú des evidencia que del regalo que yo te he dado hay una respuesta de amor. ¿Y cuál va a ser esa respuesta de amor? Tú vas a ser obediente a lo que yo te digo. Yo te he creado perfecto, yo te he creado con propósito, yo te he dado de gracia, pero obedéceme. Y cuando vamos a la Biblia encontramos la orden clara que Dios da para Adán en Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La orden de Dios es clara. La línea que Dios coloca es nítida. Dios no da órdenes ambiguas. Dios no da órdenes oscuras, clara. Y es más, Dios le da una pequeñísima prueba. ¿Mas por qué necesitaba probar allí el amor de sus hijos? Porque si ellos pasaban esta pequeñísima prueba, ellos formarían parte de la familia celestial, disfrutando la eternidad. Pero antes de formar parte de la familia espiritual, ellos tenían que pasar la prueba de la libertad. ¿Qué cosa es la libertad? Dios creó al ser humano libre. Dios no lo creó al ser humano programado para obedecerle. Dios no colocó en el cerebro del ser humano un chip para que tú seas manipulado y para que tú puedas obedecer solo porque Dios así lo quiere. No, Dios quiere que tú lo ames y lo obedezcas por amor. Y para que haya evidencia de ese amor, tú tienes que hacer uso de tu libertad.
Y el uso de la libertad es así. Dios dice así, mira, la manera como tú me vas a demostrar que me amas es que no te vas a acercar, no vas a llegar, no vas a comer de un árbol, del fruto de un árbol. Difícil hubiera sido que Dios hubiese dicho así: de ningún árbol podrán comer y solo de uno pueden comer. A esa prueba sí es difícil. Imagínense ustedes, Adán y Eva mirando todos los días todos los árboles, las frutas deliciosas, decir, no podemos comer de nada, solamente tenemos que comer todos los días de este árbol. Y eso sí es una prueba difícil, pero la prueba era, de todo podrán comer, solo de uno no. Era prueba simple, sencilla. Y aquí viene la primera aplicación de esta historia. Por eso es que al hablar de batalla, estamos hablando de cómo el ser humano enfrenta las situaciones de la vida, incluyendo las órdenes de Dios, y él tiene que hacer uso de su voluntad para obedecer. ¿Qué cosa es el ser humano? Ellos fueron advertidos así: el día que comes vas a morir. La orden es clara: no te acerques. La advertencia está dada. Pero ¿qué cosa es el ser humano? El ser humano siempre arriesga y siempre desafía los nos de Dios. Y yo quiero en este momento dedicar unos minutos para decir lo siguiente. Cada vez que tú en la palabra de Dios encuentres que Dios te dice no, es porque te ama. Detrás de cada no de Dios hay una bendición para tu vida. Detrás de cada no de Dios hay una promesa para ti. Detrás de cada no de Dios hay un deseo de Dios. Yo sí quiero verte feliz. Cuando Dios te dice no, detrás de ese no está: yo sí quiero verte feliz. Yo no quiero verte sufrir. Yo no quiero verte en la amargura. Yo no quiero verte en la desgracia. Pero el ser humano lo interpreta mal. Dios dice no, el ser humano dice sí. Dios dice: no vayas a tal lugar. ¿Qué dice el ser humano? ¿Qué de malo tiene? Dios dice: no comas ciertos alimentos. El ser humano dice: pero es rico. Dios dice: no te cases en yugo desigual. Pero el ser humano dice: el amor todo lo puede. Dios dice no, y el ser humano siempre desafía los no de Dios, pensando que los no de Dios son prohibiciones de Dios. Pero quiero que entiendas, el no de Dios es protección para que no vayas por el camino de heridas, de desgracia. Los no de Dios son bendiciones. Por eso sus mandamientos siempre es no, no, no y no. Detrás de cada no está: sí quiero verte feliz, sí quiero verte con tu familia, sí quiero verte saludable, sí quiero verte con esperanza, sí quiero verte en paz, sí quiero verte salvo. Pero el ser humano desafía los no de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que cargar una pesada cruz simplemente porque no hemos entendido que cuando Dios dice no, es no? Pero los seres humanos, ¿cómo nos gusta jugar con el riesgo? Y nos gusta cuestionar: ¿y por qué no? ¿Y qué tal si me va bien? ¿Y qué tal si? Cuando el ser humano cuestiona los no de Dios, entra en el terreno peligroso de la muerte. Y aquí vemos a Eva. Eva fue advertida. Eva sabía que no debía acercarse. Eva sabía lo que no debía hacer. Pero ella, un día, separándose de su esposo, se acerca justamente al lugar que Dios había dicho no. ¿Tú estás entendiendo eso? La Biblia te protege, la palabra de Dios te protege. Y cuando Dios te dice no, es como tú como padre, le dices a tu hijo: no metas tu dedo en el enchufe que te vas a quemar. Y el niño puede pensar así: mi papá no me ama, porque yo sí quiero experimentar. ¿Por qué no me deja experimentar?
Y el papá dice, no quiero que sufras. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos, no tomes ese árbol, no pruebes ese licor, no vayas por ese camino, no te cases con esa persona, no tomes esa decisión? Pero el ser humano insiste e insiste y se acerca justo al lugar que Dios le dijo, no te acerques. Y ay de aquel que se acerca al terreno prohibido, porque Satanás sabe cómo atrapar y cómo destruir al ser humano. Primera cosa que quiero que entiendas, los no de Dios son para protegerte y detrás de cada no hay un yo quiero verte feliz. Número 2, Satanás, él no te tienta y él nunca te va a llevar a su terreno a jalones. ¿Me estás entendiendo? Satanás no te obliga. Tú solito te vas con tus pies. Tú solito te acercas. La curiosidad, el deseo, el querer conocer algo nuevo, el vacío que llevas dentro, el querer experimentar cosas, te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando. Y Satanás solamente está esperando que tú te acerques. Eso es todo. Él no te jala, él no te obliga, solamente él tira el maíz y deja que la gallina pueda venir. Y cuando te colocas en su terreno, Satanás usa una estrategia porque él sabe que está en guerra. Él sabe que está en una batalla y él sabe cómo destruir. Él sabe cómo arruinar un matrimonio. Él sabe cómo acabar la vida de un joven. Él sabe cómo destruir una persona. Él tiene estrategias y su estrategia no ha cambiado. La estrategia que usó en el jardín del Edén es la misma estrategia que el diablo usa hoy para destruir a miles de personas en el mundo. Y tú puedes preguntarte así, pastor, ¿y cuál estrategia que el diablo usa? Déjame entonces hoy decirte las 4 cosas que Satanás usa para destruir al ser humano. Pero después te va a mostrar la solución para ese problema. Y la solución siempre será Cristo. Pero antes te quiero advertir de qué cosas hace el diablo para destruir al ser humano. Número 1, Satanás siempre te va a presentar con un rostro atractivo. Siempre. Él no da la cara. Él no se presenta como un enemigo. Él no se presenta como diablo. Él se presenta como amigo. Él se presenta con cara bonita. Él se presenta con astucia, con sutileza. Y cuando tú te acercas al terreno prohibido, Satanás primero se esconde y luego lo primero que va a hacer, ¿sabes qué cosa es? Hacer un milagro. Y yo aquí tengo que parar un momento para poder explicar un asunto interesante. Dios hace milagros, pero Satanás imita milagros. Por eso es que tu fe no puede estar basada en milagros. Tu fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Porque Satanás, para hacerte dudar de la palabra de Dios, es capaz de hacer milagros. ¿Sabes cuál es el milagro que hizo ahí en el jardín del Edén? La serpiente era bonita, eso es verdad. El animal más hermoso, y él se esconde detrás de lo más hermoso. Pero el milagro que hace es que una serpiente comienza a hablar. ¿A quién no le sorprende ver un animal hablando? Adán y Eva conocían toda la creación. Ellos habían dado nombre a todos los animales. Ninguno de ellos hablaba. ¿Cómo es posible que una serpiente hable? Satanás es astuto. Cuando quiere colocarte en duda la palabra de Dios, es capaz de hacer llover milagros. Y hay hoy gente que basa su fe en milagros que ven. Hace algún tiempo una persona me decía, pastor, yo voy a cierto lugar porque ahí está la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque todos los días hay milagros. Mucho cuidado. La presencia de Dios está,
cuando la palabra de Dios se abre, cuando la Biblia se abre, cuando se ora, cuando se somete a Dios, no cuando hay milagros. Los milagros suceden cuando Dios quiere y como Él quiere, pero el milagro no es la evidencia de que Dios está. La serpiente estaba hablando y Dios no estaba en la serpiente. Estaba ocurriendo un milagro en el Edén y Dios no estaba haciendo ese milagro. El diablo también puede hacer milagros para hacerte desviar del camino correcto. Por eso la Biblia dice en Mateo 7, 21 al 23, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas, pero yo les diré, no los conozco. ¿Por qué? Porque todo milagro que hicieron, toda vez que echaron demonios, solamente usaron mi nombre, pero yo no estaba allí. No coloques tu fe en milagros, coloca tu fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Su palabra tiene que estar por encima de todo. Pero Satanás es capaz de hacerte creer que Él es capaz de darte una verdad superior a la palabra, mejor que lo que Dios ha dicho. Y si para eso Él tiene que hacer un milagro, Él lo va a hacer. ¿Cuánta gente se queda sorprendida en una sesión espiritista? Escucha a uno que ya está fallecido hablando. Satanás. ¿Cuántas personas han desviado su fe de la palabra por un milagro que han visto? Satanás es astuto. Él sabe que el ser humano gusta de milagros. Y para desviar la fe, a veces hace algo sobrenatural. ¿Y sabes para qué hace milagros el diablo? Para colocar una semilla en tu corazón. ¿Cuál es la semilla que el diablo colocó en el corazón de Eva? Esa semilla se llama duda. Si el diablo quiere separarte de Dios, primero tiene que hacerte dudar de Dios. Si él quiere separarte, tiene que hacerte dudar. Y mira cómo es el diablo, de astuto y manipulador. Va para Eva y le dice así: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Y allí comienza el diálogo. Eva intenta defender y dice: no, Dios no dijo eso. Y Satanás responde así: Dios no es bueno como tú crees. Dios no es tan bueno como tú dices que es. Porque si Dios fuese bueno, Él no te prohibiera nada. Y si te está prohibiendo que no comas de este fruto, es porque Él no quiere que tú seas como Dios. ¿Acaso no es lo mismo que hoy dice el diablo a las personas? Dios no te ama. Porque si Dios te amara, ¿por qué hay prohibiciones? Dios no te ama. Porque si Dios te amara, ¿por qué te prohíbe aquello que tanto anhelas? Aquello que tanto deseas. ¿Por qué Dios tiene que decirte no si tú lo quieres? Y el diablo intenta hacerte dudar del amor de Dios. Y Él te dice: yo te voy a presentar un camino mejor, un camino diferente, un camino de libertad, donde andas por la vida disfrutando de fiesta en fiesta. ¿Qué religión? ¿Qué iglesia? Deja eso para personas ignorantes. Yo te presento un camino de drogas alucinógenas, de sustancias, de fiesta, de placer, de libertad, sin reglas, sin prohibiciones, un camino de felicidad. Ah, mucho cuidado, porque Él nunca cumple lo que promete. A un borracho le lleva a la cantina, le lleva a un bar y le dice: vamos, allí en el bar soluciona sus problemas. Y allí va la persona, pide una caja de cerveza, 2 cajas de cerveza, toma, se ríe, llora, disfruta con los amigos, pero los amigos se van y se queda vacío. Llora de frustración, tiene que beber más, su familia está en la miseria, el diablo prometió felicidad y lo único que tiene es culpa, vergüenza, miseria, dolor, porque Él nunca cumple lo que promete, jamás.
Y ahí está el enemigo prometiendo algo que nunca iba a cumplir. Tú serás como Dios. Tú no necesitas de Dios. Y allí viene la otra manera de que el diablo coloca duda en el corazón. ¿Sabes cuál es la segunda semilla? La duda es así. Tú puedes desobedecer y no va a pasar nada. Tranquilo. Desobedece. ¿Cuál es la consecuencia? Si Dios te ama, Él te va a perdonar. Y hay tanta gente que lucha con el pecado, que se hunde en la vida y dice, sí, pero Dios me perdona. Y continúa, pero Dios me perdona. Estrategia del diablo para seguir hundiéndote. Y ahí está Eva, dialogando con el tentador. Y aquí viene la tercera o cuarta estrategia del enemigo. Cuando Satanás quiere destruirte, siempre usará tus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Ojos, olfato, oído, paladar, tacto. Mira cómo Satanás aquí usa los sentidos. ¿Qué cosa fue lo primero que Eva allí hizo cuando acercó al terreno prohibido? Lo primero que hizo es escuchar. ¿Qué sentido usó? Oído. Luego, ¿qué cosa hizo? Dice, vio. ¿Qué sentido usó? Visión. Luego dice que ella tomó. ¿Qué sentido usó? Tacto. Y luego dice que comió. ¿Qué sentido usó? Gusto. Satanás siempre va a decirte así: disfruta, mira, toca, escucha lo que yo te propongo. No escuches a Dios. Y hay tanta gente que coloca a sus sentidos por encima de la palabra de Dios, a sus sentimientos por encima de la palabra de Dios. Hay tanta gente que más le importa lo que siente que lo que Dios dice. ¿Cuántas veces yo converso con personas? Le digo, pero tú conoces el camino, sabes la decisión que debes tomar. ¿Sabes qué me dice la persona? Pastor, es que yo me siento bien aquí. No importa si está mal, yo me siento bien. Vivimos en un momento en que la gente cree más en sus sentimientos que en la palabra de Dios. Coloca su paladar por encima de la palabra de Dios, su oído para escuchar aquello que Dios no dice. Y el enemigo ha intentado llevar al ser humano por el camino del sentimentalismo, de los sentidos, donde se coloca por encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué hoy la gente se aleja de Dios? Porque más importante es lo que toca que lo que Dios dice. Más importante es lo que mira que lo que Dios dice. Más importante lo que escucha que aquello que Dios dice. Por eso es que hoy vivimos en un mundo de tanta tecnología, pero la tecnología ha llevado al ser humano a mirar lo que es prohibido, a escuchar lo que no debe, a hacer lo que no debe, porque coloca sus sentidos por encima de aquello que Dios dice no. Y allí llegó, en ese conflicto, en esa guerra, alguien perdió. ¿Quién perdió? Adán y Eva. ¿Y por qué perdieron? Por colocar sus sentidos por encima de la palabra de Dios. Por eso en esta noche yo te voy a decir una cosa interesante. Nunca coloques tus sentimientos por encima de lo que Dios te dice. Hay gente que dice así: pastor, yo me voy a entregar a Jesús cuando sienta que es el momento. Cuidado, los sentimientos son engañosos. Pastor, yo me voy a entregar a Jesús cuando sienta que estoy bien. Cuidado, no es lo que sientes, es lo que Dios dice, es lo que Dios pide. Dios no te pide que sientas, Dios te pide que creas. Y a veces creer tiene que colocarse por encima de aquello que nuestros sentimientos piden. Cuando cayó Adán y Eva, en ese conflicto en el Edén, Adán y Eva perdieron. ¿Qué cosa perdieron? Todo. Perdieron el árbol de la vida,
perdieron la inocencia, perdieron la ropa que Dios les había dado, perdieron el jardín perfecto, perdieron la eternidad, perdieron todo. Y Dios tenía tres opciones. ¿Cuál era la primera opción que Dios tenía? Dios tenía la primera opción así: mirar a Adán y Eva con tristeza y amarlos y decirles así: hijitos, yo les avisé, yo les dije que no, ustedes dijeron que sí. Entonces, como yo dije que cuando ustedes coman van a morir, pues bueno, ustedes van a morir y ya está. Eso era la primera opción. Dios hubiese dicho así: ustedes desobedecieron, ustedes pecaron, ustedes mueren. Listo, está solucionado el problema. Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción que Dios tenía? La segunda opción que Dios tenía era decir así: yo puse una ley y la ley decía que no tenías que comer del fruto. Entonces, para solucionar el problema, yo voy a anular la ley. Porque si anulo la ley, ya no hay ofensa, ya no hay rebelión, ya no hay pecado. Entonces, al no haber ley, se soluciona el problema. Pero así no funcionan las cosas con Dios. Porque lo que Dios dice no se altera. La ley de Dios no se anula. Por eso había una tercera opción. ¿Y cuál era la tercera opción? Ustedes pecaron y ustedes merecen morir. Pero la tercera opción es que muerte va a haber. La ley se va a cumplir. Pero en lugar de que ustedes mueran, yo voy a morir por ustedes. Esa se llama el plan de salvación, que finalmente se resume en una sola palabra. ¿Qué palabra? Sustitución. Dios se colocó en el terreno de la muerte donde yo tenía que pasar. Dios sufrió el castigo que yo merecía pagar. Él pagó la culpa que yo merecía. Su ley no fue anulada. Adán y Eva no pagaron las consecuencias finales del pecado. Y vino Jesús y les devolvió la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Allí en el capítulo 3, es interesante lo que dice allí en el versículo, capítulo 3. Allí en el versículo 22, versículo 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué cosa está diciendo aquí el texto bíblico? Adán y Eva merecían morir. Y ese día sí hubo muerte en el Edén, pero no murieron Adán y Eva. Murió un cordero o dos corderos en el lugar del pecador. Dos inocentes animales. Y mientras eran degollados esos dos corderos, Adán y Eva entendieron lo grave de su transgresión. Porque aquellos corderos representaría a Jesús tomando su lugar, tomando su vergüenza, tomando su miseria, tomando su tragedia, tomando su pecado, para decir: tú mereces morir, pero yo lo voy a hacer por ti. Ese es el plan de salvación. Y en esta noche yo quiero decirte lo siguiente: ¿qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver esa historia conmigo? Tres cosas tienes que entender. Número uno, todos estamos en un conflicto y todos tenemos un terreno que no debemos pisar, pero en algún momento de la vida hemos ido. Todos hemos caído, todos merecemos morir, pero alguien tomó nuestro lugar. Alguien tomó nuestro lugar. Alguien ya tenía un plan de salvación. Y antes que Cristo diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. La cruz sería el símbolo
de mayor derrota y de la mayor victoria, donde Jesús tomaría nuestro lugar para poder salvarnos. Y sabes una cosa, allí comienza el plan de salvación. Solo que antes de la muerte de ese cordero, el plan de salvación comienza con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta de Jesús? Adán, ¿dónde estás? Y esta noche quiero decirte que la Biblia está llena de preguntas. Y cada vez que Dios pregunta, no es porque Dios no sabe la respuesta. Cada vez que Dios pregunta, es porque quiere que tú sepas cuál es tu condición. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué cosa es lo que Dios pedía de Adán? ¿A qué distancia estás de mí? ¿Por qué te has escondido? ¿Por qué has huido? ¿Dónde estás? No es que yo no conozco dónde te escondes. El problema es que quiero que tú reconozcas dónde estás. Estás perdido. ¿Qué haces huyendo de mí? Intentando solucionar tus problemas con tus propias manos, cuando yo soy la solución. Y el plan de salvación comenzó con una pregunta, y el plan de salvación continúa con una pregunta. Raquel, ¿dónde estás? José, ¿dónde estás? ¿Qué haces acabando tu vida en un bar? ¿Qué haces acabando tu juventud en la droga? ¿Qué haces desperdiciando tu vida lejos de mí? ¿Dónde estás? Adán y Eva se escondieron detrás de una higuera, mas hoy el ser humano ha buscado otros escondites. Se esconde detrás de la duda, detrás de la incredulidad, detrás de la indiferencia. Hoy el ser humano se esconde detrás de una religión. Yo estoy bien, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, pero rechaza a Jesús. ¿Sabes qué cosa es lo que me llena de tristeza? Que del capítulo 3 de Génesis voy al capítulo 3 de Apocalipsis. Y en el capítulo 3 de Apocalipsis encuentro la misma historia de Génesis, pero dicho de otra manera. En Génesis 3, cuando el hombre pecó, ¿cómo quedó? Desnudo. Y cuando voy a Apocalipsis 3, encuentro que el ser humano sigue desnudo. En Génesis 3, el pecado le volvió ciego a Adán y Eva. En Apocalipsis 3 vemos que el ser humano continúa ciego y necesita colirio para ver. En Génesis 3 vemos que el ser humano vendió todo lo que tenía por un poco de placer. En Apocalipsis 3 Dios le recomienda al ser humano que compre oro, que significa la fe y el amor. ¿Qué cosas? ¿Cuál es el problema? El problema sigue, pero la solución es la misma. ¿Cuál es la solución? Para Adán y Eva la solución era Jesús, era el Cordero que murió en su lugar. Y el problema que está en Apocalipsis 3, la solución es Jesús, solo que Jesús está fuera de la puerta del corazón. Por eso Apocalipsis 3:20 concluye diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y hay tanta gente que se esconde detrás de una puerta, de la puerta de la duda, de la puerta de indiferencia, de la puerta de incredulidad. Jesús sigue llamando: yo estoy. Y tú adentro crees que estás bien, pero no lo estás. Estás ciego. El pecado te encegueció. Tú no ves tu realidad. Estás desnudo. Mas Cristo quiere cubrirte. Mas para eso tú tienes que abrir la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el mismo llamado que antes Jesús hace diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? Amigos queridos, el pecado nos trajo miseria, dolor, vergüenza, muerte, desnudez. Nos quitó los mayores privilegios de Dios. Y puede ser que esta noche yo esté hablando para alguien que ya entró en el terreno prohibido. Estoy hablando para alguien que está cargando la culpa que Adán y Eva cargaron.
el miedo que Adán y Eva cargaron, y te escondes de Dios. Te estás escondiendo en un bar, te estás escondiendo detrás de un cigarrillo, te estás escondiendo detrás de una fiesta, te estás escondiendo detrás de algo que la vida te ofrece para intentar solucionar tu problema. Mas en el nombre de Dios te digo, la solución para tu problema no está en una sustancia, no está en un cigarrillo, no está en una fiesta. La solución para tu problema está en el Cordero, y ese Cordero es Jesucristo, a quien tú tienes que aceptar. Solo Él te puede llenar, solo Él te puede cubrir, solo Él te puede salvar. Deja de estar cargando tu culpa, tu vergüenza, tu miseria. Puede ser que hayas caído en el pecado, pero la gracia de Dios te restaura. La gracia de Dios te levanta. Y hoy, por la gracia de Dios, puedes volver a casa totalmente restaurado. No importa cuán bajo hayas caído, o no importa cuán lejos hayas ido, la gracia de Dios es mayor que tu pecado. No importa la herida que tengas, solo no rechaces la medicina que Dios te da. Porque finalmente la salvación no depende de lo que tú das para Dios, sino lo que Dios te ofrece para ti. Y esta noche Dios te ofrece la misma solución que dio para Adán y Eva, hoy te ofrece para tu vida. ¿Sabes qué cosa te ofrece Dios? Cubrir tu vida. No con hojas de higuera, sino con pieles de cordero. Hoy Jesús promete llenar tu vacío, no con placeres momentáneos, sino con su preciosa sangre. Hoy Jesús promete liberarte de la culpa, no con sustancias del mundo, sino con su poder. Hoy Jesús puede restaurar tu vida, mas hoy tú necesitas responder a la voz de Jesús que te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Deja de esconderte de Dios y comienza a recibir por su gracia aquello que Dios tiene para ofrecerte hoy. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo te voy a hacer una invitación. Y esta invitación es para ti, que ya cruzaste la línea de lo prohibido, que ya cometiste errores en la vida, que ya probaste el fracaso. Ya sabes que es la derrota, ya andaste en la miseria, ya te sientes desnudo y vacío por dentro. La voz de Jesús esta noche nuevamente se deja escuchar allí donde tú estás sentado y te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, José Luis? ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde estás, Ana? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde estás, Juan? Deja de esconderte y ven, porque yo tengo la solución para tu problema. Yo quiero cubrirte con mi gracia. Yo quiero salvarte. Deja de esconderte. Y si esta noche tú quieres decirle: Señor, aquí estoy. Vengo con mi pasado. Vengo con mi culpa. Vengo con la vergüenza de mis errores. Esta noche, si tú dices: aquí estoy, Dios estará listo para cubrirte de su gracia. Por eso esta noche quiero preguntar: ¿quién será el primero, la primera persona? En el nombre de Dios, de allí donde está sentado, se levantará, dejando su hoja de higuera, dejando de esconderse detrás de la puerta, para decir a Jesús: aquí estoy, Señor, yo necesito de tu gracia, yo necesito de tu gracia. ¿Dónde está el primero que esta noche quiere aceptar esa gracia que Jesús ofrece? Ven aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Dónde estás? José, Rodrigo, Raquel, María, Elena, Juan, Pablo, Luis. ¿Dónde estás? Ven, esta es la noche donde tú puedes salir de aquí cubierto por la gracia de Jesús. Nadie se perderá por los pecados que haya cometido. El mundo se perderá porque, habiendo encontrado la solución, rechazó la solución. Habiendo encontrado a Jesús, rechazó a Jesús. No permitas que el pecado siga hundiéndote en la vida. No permitas que la culpa siga acabando con tu vida. Ven esta noche en el nombre de Jesús. Pero ven
Ven, tú que estás allí arriba, tú que estás aquí en el centro, tú que estás aquí al otro lado. Ven, aproxímate. Voy a pedir que por favor vengan un poquito más adelante. Vengan ustedes aquí porque vamos a esperar a más personas. Jesús quiere darte una nueva vestidura. Jesús quiere abrir los ojos para que puedas ver un futuro diferente. Jesús quiere cargar la culpa que te está aplastando, la enfermedad que te está destruyendo, el dolor que te está acabando. Mas el mayor milagro que quiere hacer en ti es transformar tu corazón, es cambiar tu vida, es transformar tu historia. Pero no te escondas, no te quedes con la indiferencia, no te escondas detrás de un árbol, detrás de una religión, detrás de tus obras de bondad. No te escondas detrás de lo efímero, no te escondas detrás de lo que este mundo ofrece. Ven a Jesús esta noche, ven de donde estás. Qué lindo es poder ver aquí un grupo de personas aceptando a ese maravilloso Jesús. Mas esta noche quiero llamar una vez más a aquel que todavía está sentado. Ya probaste muchas cosas en la vida, ya hiciste tantas cosas que destruyeron tu vida. Es el momento de cambiar nuestra historia. Es el momento de correr a Jesús. Es el momento de parar de huir para poder refugiarnos en los brazos de Cristo. Por eso no te quedes allí. Con todo el amor del cielo, yo te invito a aceptar a ese Jesús que hoy te ofrece salvación. A ese Dios que hoy te promete una nueva vida. A ese Cristo que hoy quiere caminar contigo y quiere mostrarte un camino de victorias después de tantas derrotas que has tenido en la vida. Ven, este es el lugar de victoria. Este es el lugar donde comienza nuestras mayores victorias de la vida. Desde el momento que nos aproximamos a Jesús, dejando nuestra indiferencia, dejando nuestra árbol o nuestra puerta para permitir que Jesús entre. Si tú todavía estás ahí luchando, ven esta noche que yo quiero orar por ti. Mas yo quiero hablar para este lindo grupo que está aquí esta noche. Queridos, Dios nos trajo a este lugar porque Él quiere ofrecerles su gracia. Todos tenemos una historia que contar en la vida. Todos tenemos un pasado del cual probablemente nos avergonzamos. Todos cargamos algo que nos destruye. Mas esta noche, por la gracia de Dios, vamos a dejar todo en las manos de Dios. Esta noche vamos a salir con paz en el corazón. Esta noche vamos a salir con la seguridad de que Dios tiene el control de la vida y que somos cubiertos por su gracia. Por eso allí donde tú estás, si tú ya aceptaste a Jesús, tú ya estás listo para nacer de nuevo a través de las aguas bautismales, no pierdas esta linda oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, yo voy a estar orando por ti. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta noche extraordinaria. Gracias por las lindas decisiones que hoy han sido tomadas. Personas que entendieron de que no vale la pena huir de Dios. Lo que vale la pena es correr a los brazos de Jesucristo. Si tus brazos están abiertos, nuestro corazón no puede estar cerrado. Por eso esta noche vamos hasta tus brazos para poder encontrar paz, perdón y salvación. Queremos ser revestidos por tu justicia. El pecado nos desnudó, el pecado nos hirió, el pecado nos trajo destrucción, muerte, nos trajo desgracia. Mas hoy por tu gracia podemos ser restaurados. Por eso queremos que el Cordero de Dios, que Jesucristo pueda entrar en nuestro corazón, pueda ser el Rey de nuestra vida, y a partir de hoy podamos comenzar una nueva historia y una nueva vida tomado de tu mano para poder saborear las victorias que hace tiempo nunca lo saboreamos porque simplemente andamos solos por la vida. Nos aferramos a tus brazos de amor. A partir de hoy queremos tener la nueva vida que solo Jesucristo puede ofrecer. Perdona nuestros pecados, coloca paz en nuestro corazón y permite que la decisión que hoy se está tomando
pueda ser evidenciado a través del nuevo nacimiento que es a través del bautismo. Por eso danos tu paz, tu perdón, tu gracia